Compañeros, reciban un fuerte abrazo hasta donde quiera que nos estén viendo. A todos ustedes los que estamos frente a un grupo, los interesados en educación. El video del día de hoy tiene que ver con calificar. Miren, este es el documento que les traje de la página de aprendizajes clave. Y aquí está el autor de este sustrato, que es Pedro Ravella, quien es el autor del libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, reflexiones y propuestas de trabajo para docentes, el cual ya está el curso en línea para poder llevarlo a cabo. Bueno, de acuerdo con este documento, yo hice una presentación para hacerlo más gráfico, que lleva como título ¿qué es calificar? Y en primera instancia viene la definición, que significa asignar el referente numérico que corresponda a una valoración cuantitativa de los aprendizajes logrados por cada estudiante. Estos referentes corresponden a una escala a partir de la cual se establece el nivel de suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes. ¿Y cómo podemos observar esto? Simple y llanamente podemos abrir la libreta de los estudiantes y ver cómo van desarrollando las actividades que hacen en el aula. Estas actividades que están plasmadas en nuestra planificación. Calificar es el resultado de la evaluación. Dice, solemos usar la nota como forma principal de devolución. ¿Devolución de qué? De este quehacer pedagógico, que en la medida que el estudiante me entrega su trabajo, yo en forma de devolución le entrego las observaciones de ese trabajo al estudiante y muchas veces como instrumento de motivación externa y disciplina. Utilizamos no solamente la calificación para poder manifestar cuál es su nivel de logro en cuanto a un trabajo, sino muchos de nosotros también lo utilizamos como una forma de disciplina, que no quiere decir que esté mal, simplemente son formas de trabajo. Bueno, en la siguiente dice, consecuencias de calificar. Dice, ¿qué calificamos? Calificamos las actividades y el comportamiento del estudiante. Pero ¿esto qué es lo que ocasiona? Pues limita la posibilidad de la evaluación para mejorar la calidad de los aprendizajes, porque lo hacemos un proceso mecánico, porque nada más calificamos, ponemos la observación y hasta ahí dejamos esa parte de evaluación, perdón, de calificar. Dice, también limita las posibilidades de la evaluación para mejorar la calidad de los aprendizajes, porque no profundizamos en la devolución de estas observaciones, no vamos más allá, sino hasta ahí cortamos ese proceso cognitivo del estudiante y bueno, lo dejamos al aire. Dice, esto también es parte de la evaluación sumativa. Y también es la comunicación pública de los resultados. ¿Por qué la comunicación pública de los resultados? Porque de acuerdo a las calificaciones que van sacando los estudiantes, los padres de familia se enteran cómo van evolucionando sus hijos. Y para nosotros es el alcance de los aprendizajes esperados. Todos los estudiantes cognitivamente se van apropiando del conocimiento. Bueno, la siguiente dice, en este sentido, la calificación asignada en una representación del reconocimiento que hace el docente al aprendizaje logrado por cada estudiante y que es mostrada a su familia, la escuela u otras instituciones educativas. ¿Por qué? Porque todas las escuelas necesariamente calificamos y ellos se van generando una imagen de sí mismos de acuerdo a la calificación que nosotros manifestamos en las hojas de sus cuadernos o en sus libros. Y bueno, dice, expresiones cualitativas de calificar. ¿Y cómo son estas expresiones? Bueno, pues son los niveles de desempeño que en el documento nos manifiestan 4, que la primera es la insuficiente, la segunda es básico, la tercera es satisfactorio y la cuarta sobresaliente. Al final del día aterrizamos, ponemos al estudiante en un lugar común con los demás. Posteriormente tenemos las expresiones cuantitativas de calificar y pues bueno, es lo que hacemos cotidianamente, que es la escala numérica. Tú te mereces 10, tú 9, tú 8, de acuerdo a las características de tu trabajo, digamos la limpieza, la letra, y bueno, lo que vamos observando los docentes cotidianamente con los estudiantes.
para analizar, dice, no basta con que el docente asigne una calificación, o sea que no es el fin último. Se deben tomar decisiones para brindar realimentaciones a los estudiantes, mejorar o adecuar su práctica. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que nosotros vamos plasmando estas calificaciones y las notas de esa calificación, que te hizo falta tal cosa o puedes mejorar en esto, no debe quedar ahí, sino debemos proyectarlos a que como profesores podemos mejorar nuestra práctica, y en esa medida los estudiantes mejorarán los resultados de sus aprendizajes. Y bueno, esto es de manera general, también no es un documento muy largo, de lo que tiene que ver con calificar. Esto es el video de hoy. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, denle like, y si quieren saber de algún tema o quieren que abordemos algunos otros temas, pues también dejen sus comentarios. Nuevamente, como siempre, al final del video, les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que nos estén viendo y sean felices.